Good morning, everybody. Last night, while detectives were canvassing for video, they observed a male who was wanted for questioning in a horrendous homicide. He voluntarily came back to the 112 precinct and made incriminating statements. Is being charged with murder in the second degree, criminal tampering in the first degree, and criminal possession of a weapon in the fourth degree, in relation to the death of Orsolya Gal. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso que sucedió en abril de 2022 y que consiguieron resolver a los pocos días. Yo creo que por la historia que hay detrás no os va a dejar indiferentes, así que dicho esto no me enrollo más y empezamos. El caso de hoy nos lleva hasta Forest Hills, un barrio situado en el corazón de Queens, en Nueva York. En este lugar residía a principios del año 2022 una mujer llamada Orsolya Gal, de 51 años, junto a su marido Howard Klein y sus dos hijos de 13 y 17 años respectivamente. La familia llevaba 10 años viviendo en una casa estilo Tudor valorada en $2 millones. A simple vista, su vida parecía perfecta, viajaban con frecuencia y siempre publicaban fotos en Facebook muy felices. Todos cuentan que Orsolya, nacida en Hungría, era guapa, amable y muy querida por sus vecinos, pero no solo eso. Era una madre dedicada a sus dos hijos en cuerpo y alma que trabajaba en casa para atender todas sus necesidades. Por su parte, Howard era socio fundador de una firma de inversiones que se enfocaba en iones de litio y otros metales utilizados para nuevas tecnologías. Antes he dicho que parecía una familia perfecta, pero como podéis imaginar no era así, ya que Orsolya llevaba una doble vida a espaldas de todos. En abril de 2022, Howard y su hijo de 17 años dejaron la ciudad para visitar diferentes universidades con la esperanza de encontrar una perfecta que se adaptara al chico. Mientras tanto, Orsolya se quedó en casa con su hijo de 13 años. Un día después de su marcha, Orsolya fue asesinada y el adolescente de 13 años salió esposado de su domicilio. Pero, ¿qué pasó realmente? Para que podáis comprenderlo todo, me voy a trasladar al momento de los hechos. Con su marido y su hijo mayor fuera de la ciudad, el 15 de abril de 2022, Orsolya trabajó durante unas horas en su jardín. Por la noche, mientras el de 13 años se quedaba en la casa, se fue con unos amigos a Manhattan. Primero fueron a ver una obra de teatro y después tomaron algo en un bar de la estación de Forest Hills, no muy lejos de su residencia. Pasados 40 minutos, Orsolya abandonó sola el establecimiento para ir a su casa. Cuando llegó eran cerca de las 12 de la noche y 8 horas después alguien encontró su cuerpo sin vida. A las 8 de la mañana del día 16, un residente de Queens estaba paseando a sus perros. De repente, los animales le llevaron hasta una bolsa de lona negra de aspecto sospechoso, de donde asomaba lo que parecía ser un maniquí. Sin embargo, al observar más detenidamente, el hombre se dio cuenta de que era el cuerpo sin vida de una mujer, por lo que inmediatamente avisó a la policía.
Cuando los agentes llegaron al lugar, pudieron comprobar que efectivamente dentro de la bolsa estaba el cuerpo ensangrentado de una mujer fallecida. A simple vista se podía ver que alguien la había atacado con un arma blanca. En la escena hubo algo que llamó la atención de los agentes. Se trataba de un rastro de sangre que había hasta la bolsa y que tenía como origen una casa situada a 800 metros. Era la casa de Orsolya Gal. Al llegar a esta residencia, encontraron a un chico de 13 años en lo alto de las escaleras, muy nervioso porque no encontraba a su madre por ningún sitio. En un momento de confusión, los agentes pensaron que el adolescente le había quitado la vida a su progenitora, así que fue esposado y trasladado a comisaría. Pero afortunadamente, tras hacer varias comprobaciones, fue liberado y puesto al cuidado de un adulto. Un agente de policía llamó a Howard para contarle lo que había sucedido con su esposa. El hombre, en estado de shock, le dijo algo que le había sucedido durante la madrugada y que ahora cobraba sentido. Desde el teléfono móvil de Orsolya había recibido un mensaje de texto que decía: «Tu familia será la siguiente». Inmediatamente, Howard y su hijo regresaron a Nueva York. Sin embargo, tuvieron que vivir en otro lugar debido a que su casa estaba siendo revisada por los agentes. El caso de Orsolya conmocionó a toda la ciudad, pero sobre todo a su vecindario, que si bien antes era tranquilo, ahora se había convertido en una escena activa del crimen. La autopsia determinó que la mujer había sido herida hasta la muerte con un arma blanca en el torso, el cuello y el brazo izquierdo. Además, tenía bastantes heridas defensivas en sus manos y no presentaba signos de abuso. Al analizar la casa de la mujer, los investigadores establecieron que el ataque comenzó en la planta baja mientras su hijo estaba durmiendo en la habitación que tenía en la segunda. Luego, todo continuó en el sótano, donde tras acabar con la vida de Orsolya, el culpable la metió en una bolsa de lona que uno de sus hijos utilizaba para la equipación de hockey. Fue en este mismo sótano donde los investigadores hallaron el arma ensangrentada, un cuchillo que coincidía con los otros que había en la cocina de la casa. Otro dato a tener en cuenta es que el ordenador portátil de la víctima había desaparecido. Los agentes estaban convencidos de que la mujer conocía a su atacante por varios motivos. El primero, que no hubo allanamiento, y el segundo, porque las heridas infligidas, que hacían un total de 60, indicaban mucha ira y mucha rabia hacia ella. Se puede decir que este caso se resolvió bastante rápido gracias a las cámaras de seguridad. Como dije al principio, la familia residía en una casa valorada en $2 millones, así que tenían bastantes cámaras alrededor de la vivienda. Cuando los agentes revisaron las cintas, vieron unas imágenes escalofriantes. En ellas pudieron observar cómo a eso de las 12:40 de la noche, es decir, al poco tiempo de regresar Orsolya a su casa, un hombre entra en la vivienda. A las 4:30 de la mañana, esta persona fue grabada saliendo por una puerta lateral de la casa. En ese momento iba arrastrando la bolsa de lona en la que 3 horas y media después fue encontrada la mujer. El hombre fue identificado casi al instante como David Bonola, de 44 años. Este sujeto también fue captado por otras cámaras de vigilancia caminando en dirección a su casa a las 6:05 de la mañana con varios vendajes alrededor de su mano. Solo llevaba puesto camiseta, pantalón y mascarilla, pero no chaqueta. Días después, su chaqueta y más vendajes con sangre fueron encontrados por la policía en Forest Park.
Se sabe que tras el crimen, David acudió al hospital Bellevue para recibir tratamiento por las heridas que se había hecho con el arma que acabó con la vida de Orsolya. Varios medios de comunicación difundieron la noticia con las imágenes de David saliendo de la casa de Orsolya y arrastrando tras de sí la bolsa con su cuerpo, dejando un reguero de sangre. Finalmente, el 20 de abril, David se entregó a la policía y fue arrestado. He voluntarily came back to the 112 precinct and made incriminating statements. Today, that male, David Bonola, Ante los agentes admitió que le había quitado la vida a Orsolya, pero no solo eso. También dijo que él había enviado el mensaje de texto a su marido después del crimen. Por todo esto, David Bonola fue acusado de asesinato en segundo grado, manipulación criminal en primer grado y posesión de un arma. Pero ¿por qué este hombre aparentemente honrado acabó con la vida de Orsolya? Con lo que declaró David durante el interrogatorio y con las investigaciones posteriores, los investigadores pudieron completar el puzzle de este caso. David Bonola había sido contratado en el pasado por Orsolya y su marido para hacer trabajos de mantenimiento en su residencia. En algún momento, la mujer y el trabajador iniciaron una relación íntima que, según los informes policiales, fue intermitente durante aproximadamente 2 años. Parece ser que en Facebook hallaron mensajes subidos de tono que la pareja intercambiaba desde la primavera de 2020. Los investigadores creían que la relación había terminado oficialmente cuando ella fue atacada. Según la declaración de David, la noche de los hechos se presentó en la casa de Orsolya para hablar con ella. Cuando la mujer le preguntó qué hacía allí, él le dijo, bastante enfadado, que quería saber si le había contagiado el VIH. Ella le dijo que no, y cuando le aseguró que lo suyo ya había terminado, la mujer agarró un cuchillo de la cocina y le ordenó que se fuera de su casa. Pero David, preso de ira, le quitó el arma a Orsolya y comenzó el ataque. Tras acabar con su vida, limpió la casa con toallas, agarró su portátil y luego puso a la mujer en la bolsa de lona que dejó a 800 metros de distancia. Ella me contagió el VIH, ella me mintió, me usó. Ella me dijo que me amaba, no podía estar con una sola persona. Recibió una llamada de teléfono de otro tipo y dijo que iba a verlo. Eso me hizo enfadar porque no podía aceptarlo. En el pasado ella me dijo que había enviado a un hombre a la cárcel, así que le mandé un mensaje a su esposo fingiendo ser ese tipo porque tenía miedo. Me llevé su portátil porque tenía vídeos subidos de tono. Lo tiré al río Hudson, uno de los lugares donde solíamos vernos. Declaraciones de David Bonola durante su interrogatorio. De David se sabe que en ese momento vivía solo, que estaba separado de su esposa y que con ella compartía la custodia de los hijos que tenían en común. Sin antecedentes penales conocidos, el hombre llegó a Estados Unidos hace 21 años desde México. Por un acuerdo con la Fiscalía, el 1 de noviembre de 2022, David Bonola se declaró culpable de homicidio involuntario en primer grado. Como parte de este acuerdo, renunció a su derecho de apelar su condena y se enfrenta a 25 años de prisión. Por otro lado, después de su liberación, estaría 5 años en libertad condicional y luego podría ser deportado. Hasta la fecha, nadie ha confirmado si Orsolya realmente fue la persona que le contagió el VIH. En unos días será un juez el que dicte una sentencia definitiva que por supuesto subiré al canal.
Es evidente que Orsolia guardaba muchos secretos, pero aún así, en un funeral organizado en su memoria, su marido se emocionó contando el momento en el que se conocieron en el año 94 en una fiesta de Budapest, o también cuando compraron la casa de Forest Hills, lugar donde piensa permanecer por todo el apoyo que han recibido por parte de sus vecinos. Jamie y Leo, los dos hijos adolescentes, también hablaron en el funeral de su madre. Cuando pienso en mi mamá, pienso en todo el trabajo que hizo para criarnos. Todos los que la conocieron me dicen cuánto nos amaba a mí y a Leo, y eso se refleja en sus acciones. Encontró la felicidad en nuestra felicidad. Le apasionaba hacer felices a sus hijos. En este momento, eso es lo único que hay que recordar. Tiempo después, un florista local declaró que David solía comprarle una rosa roja para Orsolia. Según él, le contaba que estaba muy enamorado de ella y que era una mujer respetuosa y bella. Por último, el florista definió a David como una buena persona. Por eso le cuesta creer todo lo sucedido.